Calificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Con nosotros. Damos la bienvenida al asambleísta Diego Salgado, con quien queremos hablar sobre qué está pasando en la asamblea, pero también al ser parte del decreo, cómo va a ir desarrollándose la campaña cuando ya fue anunciado un binomio, hay la asamblea de Creo este día sábado, y cómo van a irse conformando las listas hacia la Asamblea Nacional. Diego, hemos visto una serie de elementos al interior de la asamblea, hemos visto la posición de ustedes para exigir un juicio político al fiscal general del Estado. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? Cuando hemos visto una asamblea en donde sí se legisla, pero no se fiscaliza mucho. No se fiscaliza nada. Qué gusto poder estar aquí con usted y por supuesto con toda su audiencia. Sí, Mae Montaño, nuestra legisladora nacional, solicitó un cambio del orden del día, justamente para tratar el tema del fiscal. Pero extrañamente, la señora Presidente de la Asamblea Nacional, ella no le dio los 3 minutos que le corresponden de acuerdo a la norma, para que el legislador que solicita el cambio del orden del día pueda argumentar su pedido. Simplemente dijo, antes de que se inicie la sesión, dijo que eso no correspondía porque rompía el orden constitucional. Fíjese, a veces diría que hasta cinismo, ¿no? La Presidenta de la Asamblea Nacional tuvo el tiempo para leer, para asesorarse con sus abogados, en fin, para sacar esa conclusión. Era tan fácil como entregarle los 3 minutos, permitirle que Mae Montaño exponga y el Pleno decida, levanten las manos los borreguitos como siempre lo hacen, ¿no? Es decir, tema que no les gusta o tema que planteamos cualquiera de nosotros de la oposición, simplemente levantan la mano y la desechan. Pero ahora vemos a asambleístas de Alianza País como el propio Virgilio Hernández diciendo que el fiscal tiene que explicar muchas cosas al país, incluidos los famosos Panama Papers. Mire, eso es una burla, eso es una payasada, eso sí es un circo, porque cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron. Fíjese, qué raro es que el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, toma la decisión, en vez de enviar a la Comisión de Fiscalización, como es un caso de investigación, porque hay sospecha de corrupción, de peculado, no las vueltas que se quieren dar los asambleístas de Alianza País, peculado, y además de peculado no prescribe. ¿No es cierto? Le mandaron extrañamente a la Comisión de Justicia, donde está el señor Andino, entiendo, y la mayoría son legisladores de Alianza País, como en todas las comisiones. El caso de los DRUF, por pedido mío, como la Comisión de Fiscalización no funciona para nada, fue a parar la investigación de los accidentes de los helicópteros a la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía. Ya salió 20 meses después del accidente, 20 meses después. Sale un informe de mayoría en donde dice que no pasó nada. Ratifican o confirman algo que parece a mí un absurdo, lo dicho por el presidente de la República, cuando dice que es una muy buena compra pero con mala suerte. Y ahora quieren vender los que no se cayeron. Sí, yo quiero comprar uno de los helicópteros, como es chatarra, seguramente es barato, pero quiero erigir un gran monumento a la torpeza. Entonces, para que nunca los ecuatorianos, cada vez que veamos el helicóptero, digamos, nunca más votar por el socialismo del siglo XXI o algo que huela a socialismo del siglo XXI, que es el mismo socialismo tradicional que conocemos desde hace más de 50 años en Cuba, en la Unión Soviética, en la China, es lo mismo. Entonces vamos a hacer un monumento
en donde se cayó uno de los helicópteros cuando era aeropuerto Mariscal Sucre aquí en el Parque Bicentenario. Vamos a hacer ahí un monumento, ojalá el municipio colabore con ese espacio, con uno de estos helicópteros para el monumento a la torpeza. Y vamos a recaudar obviamente fondos para poder comprar, seguramente eso costará como chatarra, podrá costar, no sé, unos 120, 130 dólares y hacer el monumento. Entonces, fíjese cómo funciona la Asamblea Nacional. Si es que quisieran realmente fiscalizar, lo hubieran hecho hace 2 meses. ¿Qué espera el fiscal? Espero que se vaya el señor Pareja Yanuseli. ¿Qué esperan para perseguir o por lo menos guardarle hasta que le investiguen al expresidente Petroecuador, señor Merizalde? Pedro Merizalde, hermano del comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Qué esperan? ¿También que se escape? ¿También que se huya? Seguramente el presidente de Petroecuador tiene injerencia directa en lo que es la refinería y todas las actividades que tiene esa petrolera estatal. Entonces, si es que quisieran fiscalizar, lo harían. Todo esto es cortinas de humo. Y fíjese, el jefe dicho por el propio presidente de la República, el jefe de todos los áreas estratégicas del Estado, como le llaman los socialistas, la explotación petrolera, el área energética, etcétera, etcétera, las hidroeléctricas, están a cargo del vicepresidente Glass. ¿Qué esperan para investigarle al ahora candidato otra vez a la vicepresidencia? Él es el líder, es la cabeza, de acuerdo al presidente. Y anteriormente, antes de ser vicepresidente, era el ministro que lideraba los sectores estratégicos, no solamente como vicepresidente, sino antes de su periodo de Así gobierno. Es, las actividades de Petroecuador cuesta al país miles de millones de dólares. Supongo que ese milloncito que dice el señor Pareja, que después de manejar 40 mil millones de dólares se ha llevado, ¿cuántos se llevarían los otros? Porque el señor Pareja primero fue gerente de la refinería o algo por el estilo, es decir, un cargo secundario de Petroecuador, y parece que ahí comienza el tema del El lleve. presidente dice que él confiaba que era un hombre honesto, pero frente a la tentación sucumbió. Sí, claro, el presidente ha dicho que Pedro Delgado tiene título de economista, el presidente ha dicho que no va a subir el IVA, el presidente ha dicho muchas cosas y ya nadie le cree, es un mentiroso. Pero estamos todavía con un gobierno que va a durar hasta mayo de 2017. 120 días. Ustedes están empezando el proceso electoral, hay un binomio, usted posiblemente va a ser candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo analizar y cómo buscar lo que usted decía, que las personas recuerden errores y vuelvan a analizar cómo se debe votar un momento dado? Los monumentos, por lo general, en las ciudades, en los países y desde siempre, en la historia de la humanidad, los monumentos han servido para celebrar, para homenajear y sobre todo no permitir olvidar, ¿no es cierto? Entonces es para recordar. Yo creo que uno de los caminos para recordar, nunca más votar por algo parecido a esto del Foro Sao Paulo, a los terroristas de las FARC, Alfaros Vives, socialismos del siglo XXI, Partido de Trabajadores como de Dilma Rousseff en Brasil, ahora perseguida por la justicia de ese país, es elegir este monumento, el monumento a la corrupción, el monumento a la torpeza. Cada vez que se nos olvide pasar por el Bicentenario, espero, insisto, que el alcalde nos permita un espacio para hacer el monumento y recordar que no podemos votar por el gobierno que sospechamos ha sido el más corrupto. ¿Y por qué ha sido el más corrupto? Porque ha manejado más dinero, 300 mil millones de dólares y cero fiscalización. Pero ¿cómo hacer el siguiente gobierno, cualquiera que este fuera, para primero manejar deuda? Ayer precisamente estuvo el ministro de Finanzas en la Asamblea Nacional explicando cómo recalcularon cuánto debemos y en cuánto podemos endeudarnos. Mire, de acuerdo a ese ministrito, la deuda va decreciendo. Cada vez no tenemos liquidez y eso conocemos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la chauchera del gobierno nacional, ha salido su principal a buscar crédito. Cuando han dicho que hay liquidez, cuando han dicho que hay un montón de plata, una serie de cosas. Entonces, según el ministrito va decreciendo la deuda. Pero no es verdad. ¿Pero decrece la deuda por cambio de cálculo o porque estamos pagando? Decrece la deuda porque son mentirosos. Todos entendemos y sospechamos que está creciendo la deuda. Acaban de anunciar que se endeudaron en $1.000 millones al 11%.
Cuando aquí la banca nacional ha puesto a disposición 10 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, al 8%, si no me equivoco. Entonces era más fácil endeudarse con la banca nacional, 1.000 millones de dólares de esos 10 mil que anunciaron que ponían a las órdenes de los ecuatorianos, y nos costaba 3 puntos menos como tasa de interés. Entonces, claro, el nuevo gobierno va a tener que transparentar las cifras, y tenemos que lo primero que se debe hacer es exhibir esas cifras al pueblo ecuatoriano. Y claro, fíjese usted el mensaje que está dando ahora, creo, con su binomio Andrés Páez. Andrés Páez, los 3 años, al igual que la mayoría de asambleístas de Creo, ha estado atrás fiscalizando, investigando, señalando, sospechando, porque para eso nos pagan a los fiscalizadores, a los legisladores, ¿no es cierto? Y para eso también tenemos inclusive cierta protección con esa inmunidad que no quieren aceptar, que es inmunidad, pero bueno, el fuero de corte, digamos. Justamente para poder nosotros señalar, sospechar, investigar. Pero por desgracia, este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Pero ¿cómo combinar las dos cosas? Si ustedes ganasen las elecciones, usted habla de la importancia de fiscalizar y se habla muchísimo de que no debe haber impunidad para quienes robaron o mal utilizaron los recursos públicos. Pero por un lado es eso, pero ¿cómo también mantener obra, mantener trabajo, demostrar actividad de gobierno para reactivación económica? Mire, dicen que son como 600,000 burócratas. Me pongo a pensar, el señor Freddy Ehlers o su ministerio debe seguir existiendo si no hacen nada. No, pues, si hay 600,000 burócratas, ¿cuántos miles de vehículos tiene el Estado? Son necesarios que todo director, que todo subdirector, que la secretaria, que la mujer del funcionario, etcétera, etcétera, tengan vehículos del Estado. Yo creo que no. Entonces, claro, no hay cómo rebajar la burocracia en lo que respecta a profesorado, por ejemplo, o a seguridad, o a Fuerzas Armadas, pero hay otros ministerios. Fíjese, la Superintendencia del Control de Mercado, eso es un chiste que no sabemos. Fíjese que ellos pagan de arriendo al mes $20,000 por la casa del señor Guayasamín. $20,000 que ese señor superintendente no había entrado a esa casa ni cuando era museo. Y ahora se da el lujo de ir de vez en cuando, como dicen los funcionarios de esa superintendencia, de ir de vez en cuando a su oficina, pero cuesta al pueblo ecuatoriano, a usted y a mí, a quienes nos ven y nos escuchan, nos cuesta $20,000 al mes el arriendo de esa casa. Entonces, si usted va sumando, usted va a ver que el Estado ecuatoriano se puede ahorrar muchas cosas, porque un presidente de la República tiene 2 aviones. Despegar un avión dicen que cuesta entre 15 y $20,000. Eso nos cuesta a usted y a mí. Al pueblo ecuatoriano, cada vez que el señor presidente le da ganas de irse a Salinas o a Esmeraldas a comer un ceviche o a bailar, porque eso les encanta bailar. Entonces, fíjese usted, si usted va sumando todo esto, hay un montón de plata que nos podemos ahorrar. Entonces hay que analizar con profundidad qué está pasando. Claro, lo que yo le cuento es abuelo de pájaro. Son datos que usted me está dando. Pero si nosotros sumamos, vemos que es un montón de dinero. ¿Cómo trabajar la campaña? Ustedes han aglutinado como Creo y Compromiso Ecuador una serie de alianzas. Está Suma, está Podemos, el grupo de Juntos Podemos de la provincia de la Azuay. Hay otros grupos. ¿Cómo trabajar la campaña? ¿Cómo estructurar listas? Ustedes tienen la asamblea el día sábado. ¿Cómo demostrar unidad pese a la diversidad de listas que apoyan a la candidatura de Lazo? Ayer ya se dio un ejemplo de trabajo conjunto. Ayer pasó una asamblea en Guayaquil conjunta entre los movimientos que hacemos o que respaldamos a Guillermo Lasso y Andrés Páez. Nos pusimos de acuerdo y cada uno dio sus candidatos, se analizaron los nombres y se estructuró, por ejemplo, la lista de asambleístas nacionales. Y eso va a pasar en todas las provincias. Creo tiene estructuras en todas las provincias, no tenemos ningún problema. Entiendo que Podemos, sobre todo en Azuay, es muy fuerte. Ahí está su líder, que es el prefecto. Ellos también han propuesto ya un nombre. Esa persona liderará la lista de asambleístas de ese distrito, que es de provincia de la Azuay, y segundo va Lourdes Cuesta, que es nuestra líder en Cuenca y en toda la provincia de la Azuay. Entonces, así se está trabajando en todas las provincias. El caso de Chimborazo, que se me viene a la mente, está un movimiento Amauta algo,
que tiene que ver también con Suma, con Creo, con nuestro dirigente máximo, que es el asambleísta Moncayo. Entonces también ya está estructurada la lista ahí. Entonces están trabajando en cada caso. ¿Y hasta cuándo ustedes van a inscribir? Primero listas nacionales y después las listas provinciales o distritales. El binomio está listo, Guillermo Lasso, Andrés Páez. La Asamblea Nacional entiendo que está hasta el 6º puesto, inclusive ya están con los nombres. Faltan ahí, si no me equivoco, 9 puestos más, 9 ecuatorianos más que hagan la lista completa, y eso seguramente será el transcurso de la próxima semana. Y luego las provincias, sí, a medida que van proponiendo los nombres y la Asamblea Provincial va aceptando aquello, se va confirmando en la Asamblea Nacional y de inmediato a inscribir. De acuerdo a la ley, Creo, y todos los movimientos y partidos políticos que lo podemos hacer, podemos inscribir hasta el 19 de noviembre, si no me equivoco. 18 de noviembre. 18 de noviembre. Entonces, hasta esa fecha nosotros esperamos tener absolutamente listo. Muchísimas gracias al asambleísta Salgado. Él es muy claro al hablar sobre que falta fiscalización. Yo decía, hay poca, él dijo, no hay ninguna fiscalización al interior de la Asamblea. Hablamos del caso del fiscal general, los temas de Petroecuador, pero también él dice, hay que recordar los errores, y él propone hacer un monumento comprando un helicóptero DRUF para ponerlo en el Parque Bicentenario. Vamos a ver cómo es acogida esta propuesta, y además que tengamos todos memoria histórica, nos acordemos de las cosas buenas, pero también pensemos en errores que algunos personajes han cometido cuando tenemos que votar o están nuevamente de candidatos. Son varios análisis, además él habla sobre cómo recortar gasto público, pone varios ejemplos, y por último habla de cómo se están estructurando las listas a nivel nacional, provincial y distrital para quienes serán candidatos por el movimiento Creo y las diferentes alianzas que tiene Compromiso Ecuador. Vamos a una pausa, luego de la cual empezaremos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a la doctora Eugenia Medina. Ella es directora de Consultoría de Talento Humano de PwC. Con ella queremos hablar de un tema muy importante, que es la desvinculación asistida. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de trabajar en una institución? ¿Cómo trabajar en ello? ¿Cómo garantizar una buena relación, pero también que no se generen costos extremadamente fuertes para la empresa de la cual fue parte? Bueno, muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la entrevista.
Bueno, nosotros como PwC Asesores Empresariales tenemos una línea de servicios que es la desvinculación asistida. Esto en términos de recursos humanos se llama outplacement. Dentro de este programa o esta política que las empresas adoptan, es una política que las empresas adoptan una vez que comprenden que la desvinculación debe ser un tema de responsabilidad corporativa. Es decir, yo puedo ahorrarme costos, entendiendo costos de empleados, no solamente lo que me cuesta desvincular a un empleado, sino también cuánto me cuesta los que se quedan adentro desmotivados si es que yo no trabajo en el que se está yendo. Es decir, la persona a la que yo voy a desvincular, una vez que recibe un trato justo, un trato humano, un trato equitativo a los años a los que él dio su mejor empeño y su servicio, ¿cómo yo puedo pagarle a esa persona a la salida de la mejor forma para que los de adentro tengan un modelo ejemplar de cómo pasará o cómo será con ellos el día de mañana cuando ellos se vayan? Es decir, que sea un buen ejemplo, se siente un precedente de que existe una desvinculación asistida, como ustedes mencionan, responsable para una persona que deja de laborar. Ahora, ¿cómo arreglo las cosas internamente? ¿Por qué la pregunta? Hay personas que tienen una carrera profesional, que han apoyado a una empresa, han sido parte importante de la institución y porque se jubilan, por cualquier eventualidad, deciden retirarse. ¿Qué ocurre en cambio con personas que están poco tiempo? Las empresas han invertido en capacitarles, en enseñarles cuál es su rol al interior de la empresa y de la noche a la mañana dicen, me voy y muchas gracias. Bueno, ahí normalmente el trato es un poco diferente, ¿no? Uno habla de desvinculación asistida cuando usted sabe actualmente nosotros por temas de economía mundial, tecnología, competitividad de las empresas, muchas empresas de nuestro país han tenido que verse en la obligación de despedir gente. Entonces, el tema de desvinculación más aplica para las personas que son despedidas y no son despedidas por causas de falta de cumplimiento en su trabajo o porque hayan sido malos profesionales o porque no hayan estado acorde a lo que necesitaba la empresa, sino que más bien fueron desvinculadas porque la empresa ya no podía sostenerlas internamente. El caso al que usted me hace referencia es el caso de una persona que por A o C motivos decide retirarse. Bueno, a esa persona yo no tengo responsabilidad de hacerle un outplacement porque esa persona va para otra opción. En el caso de la persona que yo despido, la dejo literalmente en la calle probablemente. Entonces el efecto social, el efecto familiar, el efecto emocional que puede tener en esa persona, obviamente usted sabe, los despidos, la pérdida de trabajo es uno de los golpes más fuertes que puede recibir un ser humano. Sufre el ser humano, sufre su familia, se sienten personas menos útiles y eso es muy complejo hasta en el tema psicológico. Así es. Usted decía que generan un precedente para los que se quedan en la empresa. ¿Para los que se quedan? Generar buen clima laboral, porque si por los temas económicos, problemática mundial, crisis interna en el Ecuador, uno despide personas, ¿cómo hacer que las que se quedan pongan el mismo empuje para sacar adelante a la institución? Y no tengan el recelo de decir, me van a sacar a mí también. Ok, lo primero es cómo yo trabajo en el que se va, porque los demás están observando qué va a pasar conmigo el día que yo me vaya. Entonces, en el que se va, nosotros trabajamos en el impacto que lo que le acaba de pasar influye en esa persona. Entonces, empezamos a trabajar primero en una adaptación del cambio de esta persona hacia su nueva situación. Él transmite eso a sus compañeros de cómo le está yendo, cómo lo está manejando PwC, en qué medida PwC le está dando acompañamiento. Después le hacemos una contención emocional y después le ponemos un panorama de cómo están las empresas y abordamos con esta persona cómo podría él desarrollarse a futuro. Si va a vincularse a otra compañía, si definitivamente va a adoptar un emprendimiento, si se va a ir por el tema de la consultoría, o sea, qué es lo que esa persona va a hacer. Los de adentro observan qué está pasando con este caballero que salió y de alguna manera sienten cómo la empresa se hizo responsable de la persona que se fue una vez que ya no está trabajando ahí. Yo invierto en una persona que ya no es mi empleado porque es una manera de invertir en los de adentro, en su motivación y en su tranquilidad. En los que quedan, uno tiene que ser muy transparente. La transparencia de la información es el indicativo número 1 de que las personas puedan sentirse confiadas y leales hacia una empresa. También yo puedo trabajar dentro de la empresa en esta nueva adaptación al cambio, porque obviamente cuando se empiezan a ir personas, la gente que queda asustada. Y yo tengo que trabajar en que las personas estén tranquilas y ese es un cambio de mentalidad,
un cambio interno dentro de la organización. Ustedes, dentro de la información que nos enviaron, hablan de que si esto se da de manera positiva, la gerencia gana credibilidad y además lealtad de los que se quedan. Exactamente. ¿Cómo lograrlo? Se escucha muy bien, pero el rato que se empieza a sacar personas por temas económicos, por crisis, por falla en ventas o cualquier escenario que podamos poner, ¿cómo la gerencia gana credibilidad y lealtad de los que se quedan? Ok, cuando la gerencia general lo primero que hace es transmitir y comunicar a los empleados qué es lo que está pasando dentro de la organización, cuál es la crisis que están atravesando, cómo no puede sostener su mercado, no pueden mantener sus ventas, la empresa, con todas las personas que están ahí, y los empleados pueden mirar que entra una firma como PwC o cualquier consultora del nivel de PwC y que entra a hacer una consultoría en donde te dice, a ver, voy a evaluar a 100 empleados, y de los 100 empleados que voy a evaluar, vamos a mirar cuáles son los que tienen más potencial para quedarse o los que tienen mejores recursos para quedarse, porque si ya tengo que reducir gente, tengo que quedarme con los que sean más afines a lo que yo estoy haciendo, los que sean los mejores para mi compañía. Entonces el empleado empieza a mirar un sentido de equidad, o sea, no estoy votando a dedo a las personas, estoy realmente contratando una consultora que va a mirar qué es lo que yo necesito y a qué personas necesito para ese nuevo rumbo que tiene que tomar la empresa. Y después la gerencia comunica de forma totalmente transparente y abierta qué es lo que está pasando. Pero además en los comunica empleados. Diciendo que una consultora externa, en este caso PwC, fue quien recomendó quién se queda al interior de la empresa. Sí, más que quién se queda, porque la decisión la toma la compañía, nosotros lo que hacemos es mapear al personal. O sea, qué es lo que tú tienes versus qué es lo que tú necesitas. Y la compañía toma su propia decisión de con quiénes quiere quedarse, porque siempre hay excepciones. O sea, hay empleados que han trabajado mucho tiempo, hay empleados que manejan mucha información, hay empleados que manejan ciertos sistemas que otros no manejan. Entonces, ellos toman su propia decisión. El punto es la transparencia. Porque lo que más molesta a la gente es que no les digan nada. Es que ellos no puedan tomar medidas antes de que lo peor ocurra. O que se enteren al final del proceso. Al final. O como en muchas empresas, por ejemplo, que se puede observar que llega el empleado, pone su tarjetita para entrar a la empresa y ya no le funciona. Le dicen, no, es que tú ya no trabajas aquí. Más bien ven a recoger tu liquidación. Y el empleado se queda en la nada de un día para otro. Esto es un proceso en el que en muchos de los casos, cuando la empresa lo hace muy bien, tú puedes ir desvinculando de a poco al empleado. O sea, el empleado sabe que va pasando por etapas, esas etapas pueden durar de 3, 4, 5 meses, dependiendo de los presupuestos que tenga la compañía, pero sí es importante saber que hay un proceso. Entonces, el empleado empieza a decir, a ver, yo estoy dentro de este proceso, yo podría ser uno de los que se va. Entonces, ¿qué voy a hacer mientras? Voy a empezar a conversar con amigos, voy a empezar a ver qué empresas necesitan, voy a postular en ciertos portales de empleo. Entonces, puede tomar acciones antes de que lo peor ocurra. Y una vez que lo peor ocurre, si es que no ha conseguido nada, pasa a nuestras manos. Entonces, nosotros le damos la contención emocional, le ayudamos a adaptarse al cambio, le ayudamos a hacer su hoja de vida, le ayudamos a mirar cuáles son sus mayores potenciales que él puede exponerlos y exhibirlos durante una entrevista. Podemos conversar con él también de cómo manejar el tema de su salida en la próxima entrevista, cómo manejarse con sus compañeros que quedaron, con la empresa. Es decir, ustedes les dan un soporte psicológico a los empleados que dejan de ser parte de una institución, ustedes como asesores empresariales. Y profesional, ¿no? Y profesional, como para enseñarles cómo presentarse, cómo poder optar por otras opciones. Gracias a la doctora Eugenia Medina. Recordamos que ella es parte de PwC, directora de consultoría de talento humano. Con ella hemos hablado sobre desvinculación asistida, una medida responsable. Es difícil para las empresas recortar personal o tomar decisiones que desvinculan a personas que por varios años han sido partes de ellas. PwC y la doctora Eugenia Medina apoyan en estos procesos, ayudan en asesoramiento y es una opción que brindan a los diferentes clientes de esta reconocida firma. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando sobre temas económicos con Andrés Mejía para hablar sobre cómo se manejó la bonanza petrolera. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136.
0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el doctor Andrés Mejía Costa. Él es parte del King College de London. Él es ecuatoriano, vive muchísimos años en el exterior, pero precisamente hoy está acá para dar una conferencia sobre cómo se invirtieron los recursos en la bonanza petrolera. Doctor Mejía, ¿cómo mirar este tema? Hemos visto una serie de elementos, hemos visto una América Latina que durante los últimos 8 años recibió muchísimo dinero de los commodities, ya sean cobre, ya sea petróleo, ya sean minerales de todo tipo que lo tiene América Latina, pero los dos últimos, si no habla de un periodo de 10 años, 8 de bonanza, 2 de baja de precios. Sí. ¿Cómo se debe manejar estas épocas de bonanzas para que las épocas de bonanzas nos sirvan para lograr capear las épocas en que los precios bajan? Sí, buenos días Claudia, buenos días televidentes, muchas gracias por la invitación, estoy gustoso de participar con esta charla. En realidad lo que se conoce, efectivamente ha habido una bonanza imprecedente en la cantidad, en el volumen de ingresos que han llegado a la región durante un periodo tan sostenido como ha sido los últimos 10 años efectivamente. No es la primera vez que hemos tenido una bonanza de commodities de este tipo, hemos tenido otros eventos en los años 20, en los años 50, pero esta adquiere una característica global de características peculiares. Generalmente se entiende una serie de herramientas o instrumentos que se pueden usar para o que se recomiendan para que los países puedan hacer el mejor uso de este tipo de bonanzas, de manera que puedan fortalecer su economía y sobre todo diversificar la economía para que no nada más dependan de los recursos, sino que eventualmente puedan moverse más allá de esta dependencia de los recursos. Es lo que se conoce como la trampa del ingreso medio, ¿no? Entonces hay países que se mantienen en esta dependencia de relativamente dinero fácil, en el sentido de que entra grandes ingresos a la caja fiscal por concepto de exportación de estos productos, de materias primas, genera una especie de dependencia en el sentido de que los países no necesariamente tienen que diversificar su economía, no necesariamente tienen que recoger más impuestos, no necesariamente tienen que invertir en infraestructura, ¿no? Entonces, aquellos países que han logrado colocar o irse más allá de la dependencia han sido generalmente los que han tenido más éxito.
¿Qué ejemplos podemos poner de quienes han roto esta dependencia? Porque si bien es cierto, Ecuador ha recibido muchísimos recursos en los últimos 10 años, se habla de más de 300.000 millones de dólares, ¿cómo invertirlos bien? ¿Se ha sentido que hay una mejora en la población? Hay más carros, hay más gente en X niveles, hay más gente estudiando en universidades, hay más gente viajando, pero eso no significa que mañana, en este caso hoy, cuando ya no tenemos los recursos, hayamos ahorrado para poder tener un ingreso fijo en el temporal con problemas. ¿Qué ejemplos nos puede poner usted de economías que han invertido bien los recursos de épocas de bonanza? Usted decía en los años 20, años 50, años 70, ha habido booms del tema commodities. Seguramente este es de los más largos que hemos vivido. Así es. Efectivamente, hay algunos países, como por ejemplo Chile en la región, de alguna manera más pequeña, Colombia, Perú, han sido casos que han logrado invertir o reinvertir, por ejemplo, en capacidad de conocimiento educativo a largo plazo, o por ejemplo reinvertir en ampliar lo que en algún momento aquí se discutió al inicio de este periodo, ampliar la matriz productiva para no nada más depender de recursos. Pero ha sido un eslogan del gobierno actual el cambio de la matriz productiva, pero ¿qué se ha hecho para ello? Así es, exacto. Otra herramienta es, por ejemplo, invertir en otro tipo de valores de industria, de infraestructura. Más allá de las carreteras, es generar nuevos mercados o la capacidad de producir, colocar nuevos productos en nuevos mercados y estimular específicos sectores de la economía. Eso no queda muy claro porque durante los años de bonanza hay una ilusión, una idea de que esto son tiempos de bonanza, y ciertamente el ingreso en los bolsillos de la gente da la idea de que hay una bonanza, ¿no? De que la gente puede comprar más, viajar más, invertir en más cosas, pero esto no es sustentable si es que no hay un esfuerzo determinado, estructural detrás de la economía para, por ejemplo, ahorrar en forma de fondos de inversión, de estabilización, de ahorro dentro de caja fiscal. De eso hay muy poco que se pueda ver y en general en la región hay muy pocos países que hayan logrado este ahorro de largo plazo, ¿no? ¿Cómo aprender de experiencias ajenas? Podría preguntarle a usted cómo aprender de países que han conseguido ahorro o han conseguido diversificar mercados y producción. ¿Cómo aprender de ello y en una próxima bonanza, que espero que se dé? Claro. Realmente no derrochemos el dinero, porque vemos ejemplos y ejemplos a favor o en contra de las mismas tesis. Vemos Venezuela, vemos Brasil, usted hablaba de Chile y Colombia, cada uno con lógicas diferentes. Exactamente. El tema del aprendizaje es algo que nos preocupa y que tenemos pensando todo el tiempo en términos de estudios. Siempre existe la estructura política local de cada país y cómo los actores, los partidos, las elecciones favorecen que haya una especie de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente este tipo de bonanzas lo que tienden a generar es un fortalecimiento de los gobiernos en el poder. Entonces, para bien o para mal, hay gobiernos que pueden quedarse, fortalecer su posición y extender sus mandatos. Entonces, estos son herramientas que son gobiernos que están menos dispuestos, menos abiertos a aprender, a innovar, a cambiar, ¿no? Las reglas para aprender de un lado a otro país siempre son difíciles de importar abiertamente, pero hay herramientas que se pueden aconsejar, como por ejemplo la creación de fondos de estabilización, que en este país no se ha avanzado mucho. En este país se los quitó, mejor dicho, no es que se avanzó, existían pero desaparecieron. Y se han ido desarmando y se ha aumentado también la discrecionalidad en el uso de los presupuestos, ¿no? La manera como se asignan, por ejemplo, a diferentes ministros, a diferentes gabinetes, a diferentes gobiernos subnacionales, o no se asignan. Entonces hay una serie de manejos para llevar la administración presupuestaria de una manera mucho más discrecional, ¿no? Y no necesariamente seguir las reglas que se plantearon en un principio. Usted también mencionaba el hecho de conseguir nuevos mercados. Estamos, en teoría, de acuerdo a los anuncios del Gobierno Nacional, el día 11 de noviembre se firmaría el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué ocurre, ya que usted está en Inglaterra, en el Reino Unido, la relación Unión Europea-Reino Unido, y qué posibilidades tenemos como Ecuador al firmar este importante tratado?
La ruptura del Reino Unido con el resto de Europa es un hecho sin precedentes. Probablemente va a generar un costo económico muy grande, tanto para Europa como para el Reino Unido. Se abre un proceso de por lo menos 2, 3, 5 años de incertidumbre de cómo se va a negociar la separación, el divorcio desde el plebiscito propiamente. que se dio Así es. en el mes de abril, En junio, el mes de junio. Desde el plebiscito, el famoso Brexit, ¿cuánto tiempo va a tomar para ya instrumentar la separación del mercado común de Inglaterra frente al continente europeo? Claro, una cosa de los gobiernos parlamentarios es que la fuerza del plebiscito, del mandato, significó también que hubo un cambio de gobierno. Claro, entonces, renunció el primer ministro, ahora hay una nueva primera ministra, la señora Meyer. Y su mensaje ha sido que va a sentarse en la mesa de negociaciones cuando se tenga domésticamente claridad sobre qué es lo que se va a negociar, qué se va a negociar. Hay dos puntos primordiales. Uno es el acceso al mercado común económico de bienes y servicios, y el otro es el acceso o el permiso para que ingresen fuerza laboral tanto en el Reino Unido como en Europa, ¿no? Entonces, sobre esos dos temas hay mucha ¿Y qué ocurre sobre la fuerza laboral que ya existe de uno y otro lado del Canal de la Mancha? Que todavía no se ha definido. ¿No? Es poco probable que se pueda expulsar a tanta cantidad de profesionales y obreros que tenemos de Europa en el Reino Unido, pero todos esos temas están totalmente flotando en un limbo de indecisión, tanto en política económica, en política migratoria, pero también en política de partidos y de grupos. Entonces, se anticipa que Brexit se va a disparar, por así decirlo, en marzo del 2017. Eso se abre un periodo de 2 años para negociar las condiciones del divorcio, por así decirlo. Y en esas condiciones se van a decidir qué mercados, qué productos, qué tipo de bienes y servicios ¿a qué acuerdos se llegan mantener? ¿Qué cosas se separan? Es interesante además ver a dos mujeres negociando, la señora May y la señora Merkel. Sí. Creo que para las mujeres es importantísimo ese hecho. Es importante y muy probablemente esperemos dentro de pocas semanas sabremos si habrá una tercera mujer desde Estados Unidos contribuyendo a esta dinámica global. Retomando el tema de negociación de Ecuador con Unión Europea, ¿cómo mira usted esto? Entonces, en este proceso ha habido varios países, varios sectores y bloques que empiezan a tratar de maximizar las oportunidades que ha abierto Brexit. Lamentablemente, Ecuador y América Latina no son los únicos. Canadá está muy cercano para negociar un tratado de libre comercio con Europa. Asia está tocando la puerta constantemente, tanto con Europa como con el Reino Unido, para negociar sus tratados de comercio. Entonces, Ecuador es un mercado importante, pero no es el más grande. Además, claro. Porque uno piensa en Colombia, en Perú y en Colombia y Perú han avanzado Chile, mucho. Ya están con y los Estados tratados. Unidos está adentro, tienes toda la negociación con países asiáticos. Entonces Ecuador no necesariamente está en la primera fila de negociaciones, y es una economía relativamente pequeña, es una economía que sigue siendo exportadora de productos primarios, ¿no? Frutas, agricultura y cosas así. Entonces no es una prioridad en este término, ¿no? Esperemos que haya una buena negociación rápida, pero no es una prioridad de políticas para Bruselas. Tal vez lo es para Ecuador, pero del lado de Bruselas no está entre las prioridades. No, y facilita para Ecuador precisamente productos primarios, exportación de productos agrícolas, de productos sin valor agregado, pero que nos permite competir en iguales condiciones con nuestros vecinos y con otras regiones del mundo que ya tienen un tratado con la Unión Europea. Exacto. Retomando el tema de la abundancia del petróleo, ¿qué recomendaciones se puede hacer? ¿Qué análisis se puede hacer ya aquí en Ecuador cuando va Andrés a estar presente en esta conferencia en la UDLA esta noche? Sí, gracias. Hay una serie y el enfoque de la conferencia esta noche va a ser justamente en el manejo del aspecto fiscal de la bonanza, ¿no? A nivel de cómo el gobierno ha podido y puede continuar manejando lo que fue la bonanza y ahora lo que ha sido un periodo de crisis. Me parece que un tema que se mencionó aquí temprano hace unos minutos es la falta de transparencia en la disponibilidad de información
para tener una idea concreta del tamaño de la crisis, del tamaño de la deuda, del tamaño de las brechas, por ejemplo, en pago de salarios, las brechas de metas en términos inflacionarios, etcétera. No hay esa información disponible. Existe esa información, que es una paradoja durante estos años. A ver, ¿cómo es esto que no hay pero existe? No está disponible, pero sí existe. Ya. O sea, se ha desarrollado una serie de mecanismos de sistematización, de producción de información. Sabemos que hay las bases de datos, pero no están abiertamente disponibles en general al público. Hay muchos datos que se han bajado de las páginas. Ahora, ¿cómo internet, lograr etcétera. leer esa información? Pongamos en el mejor escenario que esté disponible. ¿Yo cómo entiendo esa información cuando falta claridad? No sabemos cuál es la deuda externa o la deuda pública ecuatoriana, porque la externa y la interna depende quién lo presente o depende el momento en el que se le diga hay una cifra u otra cifra. Así es. Si uno piensa en desempleo o en empleo adecuado y empleo Así inadecuado, que son nuevos términos, tampoco hay claridad. Si hablamos de inflación, igual. Si hablamos de reserva monetaria, o sea, hay una serie de dudas. Es un tema muy serio porque estamos a punto de iniciar una campaña electoral presidencial de alguna manera a ciegas, donde vamos a tener candidatos de gobierno y de oposición armando propuestas de cómo manejar el tamaño de la crisis fiscal que se viene, sin saber cuál es el tamaño de la crisis fiscal. Entonces, un punto inicial y previo muy concreto de campaña que se puede sacar adelante es para promover la transparencia de estos Transparencia datos. Y que además se digan en base a qué y con qué parámetros se están analizando las cifras. Así es. Existen indicadores globales que miden cuán transparentes son los procesos presupuestarios de los diferentes países del mundo. Cuando ocurren este tipo de bonanzas fiscales, generalmente todos los países que tienen riqueza en la abundancia de productos decaen muchos puntos en su transparencia presupuestaria. Es como una lógica perversa por la cual los gobiernos tienden a no reportar, no volver estos datos muy accesibles a la población durante épocas de bonanza. Durante épocas de crisis es todavía peor, porque no se quiere saber cuál es el tamaño de las brechas que van quedando, ¿no? Pero estos son insumos necesarios para poder tener una discusión de política de cómo va a venir el ajuste, de si se va a ajustar vía monetaria, de si se va a ajustar vía fiscal, si se va a ajustar vía gasto. Pero al mismo tiempo, si bien usted nos recordaba que hemos vivido una época de bonanza en el tema petrolero, también ha sido una bonanza en tema impositivo. Bueno. Por más bonanza que ha habido del petróleo, el gobierno ha recaudado más a través de impuestos. Es relativo, porque se puede recaudar más impuestos cuando hay dinero en la economía, cuando la gente está empleada, cuando las empresas están ganando dinero. Cuando la gente compra y gasta. Claro, pero si la gente está desempleada, las empresas no están invirtiendo, están despidiendo gente, hay un clima de recesión, eso va a reflejarse inmediatamente en la recaudación tributaria. Y de igual manera el otro monto grande de recaudación tributaria viene por el lado de exportación de petróleo, pero en la medida que los precios están decaídos, en la medida que la producción va declinando, también la contribución fiscal de esos rubros va a caer. Entonces no hay, el tipo de reforma tributaria que se necesita es algo mucho más progresivo, más amplio, más redistributivo, que es una reforma que no se ha hecho en este país, justamente por la bonanza fiscal que se disfrutó. Es un tema que se pudo demorar de alguna manera. Pero se han hecho múltiples reformas tributarias. ¿Cuál es la reforma que sería importante para garantizar ingresos, tranquilidad y transparencia, por otra parte? Bueno, hay una serie de reformas y diferentes paquetes. Es muy difícil pedir una reforma a ingresos, a impuestos indirectos, tipo VAT o el IVA, ¿no? Lo que tiene que reconsiderarse, por ejemplo, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre el ingreso también es muy inelástico porque tampoco se puede extraer mucho más. Es un tema de ampliar, mejorar la recaudación. Pero aumentar las tasas va a ser muy difícil durante una época de crisis, ¿no?
¿Y cómo miraría usted desde el Reino Unido hacia Ecuador nuevos tipos de impuestos? Porque se habla ya nuevamente, el presidente habla de reactivar el impuesto a la plusvalía, a las herencias y otros elementos que generan preocupación en diferentes sectores sociales. Claro, ese tipo de impuestos y en particular la reciente experiencia de los impuestos especiales son de vida corta. Por ejemplo, el impuesto que se recaudó de solidaridad a raíz del terremoto puede generar 2 o 3 meses de buena colección mientras la gente siente esa urgencia, pero a largo plazo va decayendo porque también desincentiva la actividad económica, ¿no? Y esto va muy de la mano con la credibilidad que tiene el contribuyente sobre el destino de sus impuestos. Si es que sabe que hay una inversión, si es que sabe que hay un ahorro, si es que sabe que hay un manejo transparente de ese ingreso, la gente va a tener mayores incentivos para pagar sus impuestos. Pero si estas condiciones no están presentes, ¿para qué yo pago mis impuestos si esto no se refleja en una inversión concreta de vuelta en uno mismo, ¿no? Así es, queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, al doctor Andrés Mejía Costa. Él es parte, como habíamos dicho, del King College of London. Él dará una conferencia el día de hoy en la universidad, en la UDLA, sobre lo que significó la bonanza petrolera. Una bonanza petrolera presente en diferentes países del mundo, unos la invirtieron de alguna manera, otros en otra forma. También hace un análisis de la situación del país frente a la posible negociación con Europa, pero sobre todo frente a la necesidad de transparentar información. Él dice, seguramente las cifras están, pero hay que tener acceso a las cifras, saber cuánto debemos, qué pasa con el desempleo, cuáles son las cifras reales de la economía del Ecuador, cuánto nos falta o cuánto debemos en sueldos y salarios, cuánto debemos a los gobiernos autónomos descentralizados. Él dice, cuando estamos arrancando una campaña electoral, hay varias propuestas económicas de los candidatos, hombres y mujeres que están lidiando en este proceso, deben tener claridad para saber qué cosas se deben hacer cuando sean gobierno. Así es que hay muchos temas de análisis. Nuevamente, gracias al doctor Andrés Mejía, gracias a ustedes que nos han acompañado. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Cheviplan, también de Movistar, la Universidad Internacional del Ecuador y EMAPS Agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.